En este vídeo voy a explicar una posible solución del ejercicio 3.8 del libro. En el libro tiene mucho menos apartados, le he añadido unos cuantos más para que sea más interesante y podamos cubrir más apartados relacionados con el cálculo de probabilidades y distribución de probabilidad. El ejercicio lo que nos dice en su enunciado es que un usuario de ordenador intenta recordar su contraseña, sabe que puede ser una de 4 posibles contraseñas que tiene apuntadas en un papel, donde sea, y el usuario empieza a probar esas contraseñas hasta que encuentra la correcta. Si X es una variable aleatoria que representa el número de contraseñas incorrectas probadas antes de encontrar la correcta, se pide lo siguiente. A. Función de masa de probabilidad de X, es decir, todas las probabilidades de todos los valores posibles de X. La función de distribución de probabilidad acumulada de X. La probabilidad de que tenga que probar el usuario menos de 3 contraseñas incorrectas hasta encontrar la correcta. La probabilidad de que tenga que probar al menos 2 contraseñas incorrectas. Bueno, todo esto nos están preguntando en relación con la variable, cómo es el número de contraseñas incorrectas probadas. Pues esta pregunta, por ejemplo la D, es la probabilidad de que la variable sea al menos 2, es decir, mayor o igual a 2. El apartado E, probabilidad de que tenga que probar más de una y menos de 3 contraseñas incorrectas hasta encontrar la correcta. La esperanza del número de contraseñas incorrectas probadas, la varianza y la desviación estándar de esa variable aleatoria. En cualquier problema sobre variables aleatorias hay que comenzar definiendo tanto la variable aleatoria como su rango, sus posibles valores. En este caso es fácil porque el propio enunciado nos decía que era el número de contraseñas incorrectas probadas antes de encontrar la correcta, de un total de 4 contraseñas apuntadas. Entonces, ¿cuál puede ser el rango de valores de X? Pues 0 si acertamos a la primera, es decir, el número de incorrectas es 0 porque la primera ha sido la correcta. Si fallamos una vez y acertamos a la segunda, pues la variable será 1 y así hasta el último caso, que es cuando acertamos a la cuarta, o sea, que tenemos que probar todas, así que fallamos 3 y la última es la correcta. El primer apartado nos pedía la función de masa de probabilidad, en inglés PMF, de la variable X. Ya sabemos que esa función se llama P de X y no es más que la probabilidad de que la variable valga cada posible valor de X y se muestra en forma de una numeración, una colección de probabilidades que tenemos que calcular para poder determinar la función completa. Entonces tenemos que ir calculando la probabilidad de cada valor de X. Podemos plantear este caso como un caso de combinatoria, el cálculo de una probabilidad, porque lo que tenemos son 4 combinaciones posibles, 4 casos. El primer caso, cuando la correcta es la primera y incorrectas son las otras 3, hemos acertado a la primera. En el segundo caso, cuando acertamos a la segunda, hemos introducido una incorrecta, luego la correcta y las 2 que quedan pues eran incorrectas. Y el último caso, fallamos 3 veces y el último es el correcto. Bueno, pues hay 4 posibles situaciones y en cada caso una posible. Hay que recordar la regla de Laplace. Vamos a calcular, por ejemplo, la probabilidad del primer caso, de acertar a la primera, es decir, de que la variable sea 0, porque no introducimos ninguna incorrecta antes de acertar. En ese caso, la regla de Laplace nos decía que era número de casos favorables dividido entre número posibles de casos. Aquí, número posible son 4 situaciones, y favorables para ese caso de acertar a la primera es 1. Por tanto, la probabilidad es 1 entre 4, que es 0,25. Y en los otros casos es lo mismo. Hay un caso entre 4 posibles, 0,25. Podemos comprobar que la suma de todas las probabilidades es 1, que es algo que se debe cumplir siempre en las distribuciones de probabilidad. Podríamos dibujar gráficamente la función p de x, que solo tiene valores p de x para los valores de la variable, que son 0, 1, 2 y 3. En todos los casos es lo mismo, 0,25, 0,25. En realidad es un punto, pero bueno, para que se vea mejor se suele dibujar una barra. Entonces la probabilidad sería el tamaño de la barra, que es 0,25. Y los 4 serían iguales. Pasamos al apartado B, en el que nos preguntaban la función de distribución de probabilidad acumulada, en inglés CDF de x. Esa función se llama f de x y no es más que la probabilidad de que la variable sea menor o igual que el valor que nos pasan como argumento o parámetro de la función. Bien, pues podemos ir calculando para cada valor de x de la variable aleatoria. Entonces f de 0 pues coincide con p de 0 porque
porque no se acumula nada. La función f1, el valor de la función f para 1 es la probabilidad acumulada, es decir, la suma de la probabilidad de que valga 0 y que valga 1, 0,5. F para valor 2 es la probabilidad acumulada hasta el 2, que es la probabilidad de 0 más la de 1 más la de 2, 0,65. Y f de 3, la probabilidad de 0, 1, 2, 3, que es 1. Para el último valor posible de la variable siempre es 1. Si dibujamos el gráfico para f de x, pues veremos que para f0 sería 0, pero también para, por ejemplo, por eso se indica que esta función realmente x puede tener cualquier valor, que nos pueden pedir la función para cualquier valor de x, no como en p de x, que solo se puede pedir, solo está definida para 3 valores de x, pero no así f de x. Por ejemplo, nos podrían preguntar cuál es f de 0,5. f de 0,5 sería un punto que estaría por aquí y sería 0,25. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que la variable sea menor o igual que 0,5 es lo mismo que decir que sea menor o igual que 0, porque como la variable solo puede tener valores 0, 1, 2, 3, pero no lo podían preguntar. Entonces la respuesta es que es f de 0,5 es lo mismo que f de 0, pero tiene un valor. O sea, x igual a 0,5 estaría admitido aquí para esta función solo, para f de x. Bien, y esto ocurre hasta 0,9999, el valor más cercano a 1. Pero ya para f de 1 ya pasaríamos a valer 0,5. Si nos preguntaran f de 1,3, pues también es 0,5, porque la probabilidad de que x sea menor o igual que 1,3, pues es igual que sea menor o igual que 1, ya que es el valor menor de x posible para que 1,3, que es 1, porque solo puede tener valores 0, 1, 2 y 3. Bueno, pues esto sería la función de probabilidad acumulada, o f de x. El tercer apartado nos pide la probabilidad de que tenga que probar el usuario menos de 3 contraseñas incorrectas hasta encontrar la correcta. Es decir, nos está preguntando la probabilidad de que el número de contraseñas a probar sea menor de 3. O sea, la probabilidad de que x sea menor que 3. Hay dos formas de calcularlo, dos opciones. Una, usando la función de masa de probabilidad, que ya la hemos dejado gráficamente. Entonces la probabilidad de que x sea menor que 3 se ve muy bien gráficamente. Hay que fijarse de que no nos preguntan de que sea menor o igual que 3. Es decir, el 3 estaría descartado. Entonces la probabilidad de que sea menor que 3 sería la probabilidad de que sea 0, 1 o 2. Entonces sería la suma de las tres probabilidades. Gráficamente se vería que es la suma de las tres barras que hay a la izquierda de 3. Como conocemos la probabilidad de 0, 1 y 2, que era 0,25, pues es 0,75. Esto sería usando la función de masa de probabilidad, p de x. Pero podríamos, y porque conocemos todos los valores, la conocemos completamente, la función p de x, en forma gráfica o en forma de tabla, da igual, tenemos los valores. Bueno, la otra opción es, en lugar de utilizar p de x, utilizar f de x, la función de distribución acumulada, de probabilidad acumulada. La probabilidad de que sea menor que 3 es igual que la probabilidad de que sea menor o igual que 2. Esto lo hacemos así porque ya sabemos que por definición la función f de x es la probabilidad de que x, la variable, sea menor o igual que el valor que nos indique la función, al calcular la función. Entonces necesitamos el menor igual. No nos vale el menor que, pero bueno, ya sabemos que si es menor que 3 es lo mismo que decir que es menor o igual que 2. Y entonces ahora sí podemos aplicar, porque esto es justamente la definición de la función f de x, de distribución de probabilidad acumulada. Es decir, nos están preguntando por f de 2. Vamos a la tabla y vemos que f de 2 es 0,75 y coincide con el otro resultado. También lo podemos haber hecho gráficamente. Si vamos a buscar en el gráfico de f de x el valor 2, pues veremos que es justo 0,75. En el apartado D se pide la probabilidad de que tenga que probar al menos 2 contraseñas incorrectas hasta encontrar la correcta. Probar al menos 2 es probar 2, 3, ¿vale? Entonces realmente es la probabilidad de que la variable sea mayor o igual a 2. Hay que tener cuidado con el igual. En este caso, como dice, al menos, el 2 está incluido. Al menos 2, o sea, 2, 3. Vale, pues lo podemos hacer igual que antes, usando la función de masa de probabilidad, es decir, la función p de x, tenemos su tabla. Entonces sabemos que la probabilidad de que sea mayor o igual que 2, si nos vamos al gráfico,
de la función p de x se ve muy bien que sea mayor o igual que 2, el 2 está incluido porque nos dice mayor o igual, entonces sería que sea igual a 2 y que sea igual a 3, no hay más opciones. Esta variable no puede tener valores mayores que 3, por lo tanto sería la suma de las barras de 2 y 3, o sea 0,25 más 0,25. O lo que lo mismo los valores que tenemos en la tabla para probabilidad de 2 y probabilidad de 3. Tanto es 0,5 la suma. La otra opción es, en lugar de utilizar p de x, utilizar f de x, que es la función de probabilidad acumulada. Entonces hay que intentar de plantear la pregunta en una probabilidad que sea x menor o igual que algo, que es lo que representa esta función, que es un valor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues sabemos, si nos están preguntando por la probabilidad de que sea mayor o igual que 2, es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que sea menor o igual que 1. Esto lo vemos fácilmente. Ya sabemos que la suma de todas las probabilidades tiene que ser 1. O sea, la suma de las 4 barras es 1. Si me están preguntando la probabilidad de las barras que están del 2 hacia la derecha, lo podría plantear como que sea 1 menos 1, que es la suma de todas, menos las barras que están fuera del rango que me han preguntado, que están que sean menores que 1, 0 y 1. O sea que la probabilidad de 2 y 3 se puede ver así, o se puede ver como 1, como el total 1, que sería la suma de todas las barras, menos las barras que están excluidas, que serían las de la izquierda, o sea, 0 y 1. Bueno, el caso es que hay que tener claro que la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2 es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que sea menor o igual que 1. Esto lo hemos hecho así porque así tenemos que la probabilidad de que x sea menor o igual que 1 es f de 1. Lo tenemos en la tabla, lo buscamos y es 0,5. Por tanto es 1 menos 0,5, 0,5. Nos da el mismo resultado que usando la otra. De hecho, si nos fijamos en el gráfico de la función f de x, la probabilidad acumulada, en este caso ahí también podemos encontrar este f de 1, que era 0,5. Aquí. Pero el f de 1 no es lo que nos estaban preguntando, preguntando 1 menos f de 1. Por lo tanto hay que restarlo, aunque quizá 0,5. En el apartado E se pregunta por la probabilidad de que tenga que probar más de una y menos de 3 contraseñas incorrectas antes de encontrar la correcta. Entonces lo que nos están preguntando es que la variable aleatoria sea mayor que 1, o sea, más de un fallo, y menos de 3 fallos. O sea, x mayor que 1 y menor que 3. Opción 1, usando la función p de x, es muy fácil. Vamos al gráfico y comprobamos que realmente los valores que nos están pidiendo de x es, si tiene que ser mayor que 1, pueden ser 2 y 3. Pero si además tiene que cumplirse que sea menor que 3, solo queda 2. Así que lo que nos están preguntando realmente es por la probabilidad de que la variable valga 2. Y sabemos en la tabla que es 0,25. La otra opción es usando la función de probabilidad acumulada. Bueno, pues en ese caso, la probabilidad hay que intentar plantearla como que sea menor o igual, porque es lo que representa la función f. Bien, pues ¿cómo lo hacemos? Bueno, para empezar, hay que ir simplificando la pregunta. Si nos dicen que x mayor que 1 y menor que 3, sí, podemos ponerlo también como que en realidad es mayor que 1 y menor o igual, si es menor que 3, menor o igual que 2. O sea, si tiene que ser menor que 3 y 3 no está incluido porque no está puesto en el menor o igual, pues menor que 3, el primer caso es 2. Así que es lo mismo que decir menor o igual que 2. Vale, pues ahí ya nos hemos quitado el menor y tenemos menor o igual. Y bueno, y ahora también podemos tener claro, hay que tener claro que en este caso decir que sea menor o igual que 3, perdón, menor o igual que 2 y mayor que 1, es lo mismo que decir que sea, o sea, al final lo que nos tenemos que quedar es con la barra del 2. Es lo mismo que decir menor o igual que 2 menos que sea menor o igual que 1. O sea, a las barras que hay en la x menor o igual que 2, que son las 3, para que x sea menor o igual que 2 sería la suma de las 3 probabilidades. Si le quito las dos barras que hay desde el 1, o sea, p menor o igual que 1, me queda lo que me están preguntando, que es esta probabilidad de 2 que teníamos antes. Entonces la pregunta se puede plantear como que es la probabilidad de que es menor o igual que 3 menos la probabilidad de que sea menor o igual que 2.
perdón, la probabilidad de que sea menor o igual que 2, perdón, menos la probabilidad de que sea menor o igual que 1. Y eso se puede restar porque esas dos sería f de 2 menos f de 1. F de 2 es 0,75, f de 1 0,50, nos sale 0,25, que es justo lo que nos salía antes. En este caso, estos casos es más fácil hacerlo con p de x, pero ya veremos cuando veamos variables continuas que vamos a tener que hacerlo obligatoriamente con f de x. Así que está bien empezar a practicar. Pero repito que cuando son variables discretas es más fácil en este caso, porque son valores pequeños. Si la variable pudiera tener 1000 valores, ya no es tan fácil hacerlo con p de x, porque habría que hacer 1000 sumas o 900 sumas, dependiendo la pregunta que nos hagan. Si nos dicen la probabilidad de que x sea menor que 800, pues tenemos que sumar p de 0, 1 a 800 sumas. Y eso es inviable, es muy largo, entonces es más fácil en esos casos hacerlo con la función f de x, como ya veremos sobre todo en los ejercicios sobre distribuciones continuas. En el apartado F se nos pide la esperanza de la variable x. Pues ya sabemos que es ir sumando el producto de cada valor de la variable por la probabilidad de ese valor. Como tenemos todos los valores tabulados, pues sería 0 por la probabilidad de 0, 1 más por la probabilidad de 1 y así. Total, 1,5 contraseñas es la esperanza o el valor esperado de contraseñas a probar antes de encontrar la correcta. El apartado G es la varianza de x. Aquí tenemos dos opciones. Había dos fórmulas. Había una fórmula como una especie de atajo para calcularla, pero si no, la forma tradicional sería la varianza, la suma de todos los posibles valores, para todos los posibles valores de la diferencia de cada valor con respecto a la esperanza elevado al cuadrado por la probabilidad de ese caso. Lo hacemos y nos sale 1,25 contraseñas al cuadrado, porque en este caso la varianza es al cuadrado. Si nos pide la dirección estándar, que es el apartado H, no tenemos que hacer la raíz cuadrada de la varianza, que es la raíz cuadrada de 1,25, y en este caso nos sale 1,12 contraseñas. Aquí ya no hay cuadrado, porque la dirección estándar se mide en las mismas unidades que la variable. Pero en cambio la varianza es esas unidades al cuadrado. Bueno, en el caso de la varianza había una fórmula más corta, digamos, para calcularla, que se puede mostrar que la varianza de una variable aleatoria es igual que la esperanza de la variable al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza de la variable. Como la esperanza la calculamos antes, era 1,5, pues en este caso podemos decir que es la esperanza de la variable al cuadrado menos 1,5 al cuadrado. ¿Cómo calcularíamos la esperanza de la variable al cuadrado? Pues sería multiplicar el cuadrado de cada valor posible de la variable por la probabilidad de ese valor desde el primer valor al último de la variable, que eso es 1,25 contraseñas al cuadrado. Bueno, pues sale lo mismo con un método que con el otro y el resultado pues es 1,25.